Y le pediremos el comentario a la doctora Mónica Vázquez del Mercado Espinosa, que se encuentra a distancia. Adelante, doctora. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. Permítanme un segundo. Bien, pues es un gusto siempre saludar a estos honorables miembros de nuestra Academia Nacional de Medicina de México y es un honor el ser comentarista oficial del trabajo que ya presentó el doctor Amezcua. Saludo evidentemente en particular a nuestra mesa directiva, doctor Fajardo Dolci, le mando un saludo, el doctor Carrillo Espert también. En reumatología, la presencia de autoanticuerpos ha sido una de las, digamos, contribuciones más importantes de diversos investigadores a través del tiempo. Y en particular la que nos ocupa, que es la molécula TRIM21, a la cual los anticuerpos se le conocen como anti-ROS52, pues sí, se describió en pacientes con síndrome de Sjögren, no hace muchos años, el siglo pasado, en 1958, primero la molécula ROS60 y 30 años después la molécula de ROS52, la cual nos ocupa el día de hoy. En reumatología ustedes saben que nos basamos mucho para clasificar a los pacientes con diversas enfermedades, como aquí lo ilustro, artritis reumatoide, miopatías, lupus, a través de criterios internacionales, ya sean emitidos por el Colegio Americano de Reumatología o por otras instancias, en donde el peso específico de cierto anticuerpo es muy importante para la correcta clasificación. Bien, teniendo esto en cuenta, he de comentar que es muy importante en los últimos 15 años la contribución que también un grupo en particular ha realizado para conocer los patrones, cómo pintan las células este sustrato cuando tenemos desconocimiento hacia moléculas propias, que es el Consenso Internacional de Expertos en Patrones de Antinucleares. La molécula que nos ocupa, aparte de ellas, ROS60 en particular, tiñe a los núcleos de la célula, como lo vemos aquí, de esta manera, nuclear granular fino. He de comentar que pacientes que solamente tienen anticuerpos contra ROS52 en su suero, normalmente dan negativo a este anticuerpo, pero en general tienen coexistencia de más de un anticuerpo. Además de tener un peso en los criterios de clasificación, el trabajo del doctor Amezcua es muy importante porque ahonda en la fisiopatogenia, las preguntas que siempre nos hacemos, además del papel que nos puede dar estos autoanticuerpos en ciertos dominios en la clasificación de pacientes, pues también nos asocian a ciertas manifestaciones clínicas que hoy por hoy son muy importantes y me ubico en ROS52, en donde así puede estar presente en lupus, también con pacientes con esclerodermia, síndrome de Sjögren, pero en particular en pacientes con miositis tiene un papel fundamental los últimos 7 años descrito, en donde se da una característica de agresividad en el comportamiento clínico de estos pacientes, ya sea con o sin antisintetasa. Siempre los clínicos o los básicos nos preguntamos, ¿qué más podemos hacer? Todavía hay mucho que estudiar y por eso importante es el trabajo del doctor Amezcua. Diversos tipos de detecciones las tenemos, incluso las automatizadas, y las preguntas siguen en el aire. Son específicos, son asociados solamente, algunos son patogénicos, en el que nos ocupa en particular lo es en lupus, sobre todo neonatal, cuando tiene bloqueo atrioventricular, sobre todo la fibrosis de las de His y los anti-DNA. El objetivo del trabajo del doctor Amezcua, bueno, ya lo mencionó, era justamente evaluar esta asociación de anticuerpos con circuitos inflamatorios aberrantes. La función posttraduccional de esta molécula que todos tenemos es la de modificación posttraduccional de aquellos antígenos o proteínas que deben de degradarse, ya sea de manera natural o porque están plegadas de manera anómala en el retículo endoplásmico.
167 pacientes muy bien estudiados, en donde, como ya se mencionó, no voy a ahondar, se determinaron estos anticuerpos, así como los mediadores inflamatorios. Cabe resaltar, pues, que el 25% de ellos fueron positivos a RO52 y donde coadyuvan ROS60 y LA, que son muy característicos, sobre todo de síndrome de Sjögren, así como algunos casos de pacientes con lupus. Esta detección que hizo el doctor Amezcua, habla claramente de una polarización hacia un perfil TH17, que es muy importante en las enfermedades reumáticas autoinmunes sistémicas, porque nos deja ver y conocer mucho más a profundidad cuál es el papel biológico, digamos, de algún desconocimiento de una molécula, en particular estudiado en el sentido que lo hizo el doctor Amezcua y enriquecido con estas interacciones proteínas-proteínas. Las conclusiones me parecen de lo más relevante. Los anticuerpos en este estudio se asocian a estos circuitos aberrantes y se propone cómo estos podrían bloquear el funcionamiento normal, que ya lo mencioné, de posttraducción, específicamente de la E3 ligasa, y al perder esta función, cómo estos factores reguladores de interferón pueden, así como la polarización a TH17, pueden darnos más pautas para poder entender cómo es que estos anticuerpos podrían convertirse en patogénicos. Esto haciendo una participación muy activa a través del sistema inmunológico en el daño tisular característico de estos órganos blancos tan comprometidos en estos pacientes. Por su atención, muchas gracias. Buenas tardes. Muchas gracias, doctora Mónica Vázquez del Mercado.